Yo me formé en el área de matemáticas y física, matemáticas de la Universidad Nacional y física de la Universidad Digital. Mi área de formación es filosofía e historia. Pues yo tengo dos. Yo soy antropóloga de la Universidad Nacional y pues hice mi investigación en danza porque comencé a estudiar danza. Y en danza, en la ASAP, pues digamos el oficio de la danza se vincula muy frecuentemente con el hecho de ser profe. Entonces, aunque nosotros no estudiamos pedagogía, a nosotros nos dan unos fundamentos de pedagogía para los géneros de danza concretos que estamos aprendiendo. Entonces, por ejemplo, en mi caso que estoy siendo profe de ballet, en la SAP me dieron la oportunidad de ver un par de materias sobre pedagogía para el ballet concretamente. Obtuvo el título de licenciado en Ciencias Sociales como pregrado. Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. La carrera está de la licenciatura en lenguas, licenciatura en español, en idiomas. Bueno, cuando yo estudié una licenciatura que se llama licenciado en física, licenciado en ciencias de la educación con especialización en física, así se llama, licenciado en ciencias de la educación con especialidad en física. No, no tengo ningún título de posgrado. Hace unos 3 años ingresé a la Distrital a hacer una maestría en investigación en educación y no la pude concluir por motivos varios, pero siempre ha sido una gran obsesión porque mi esposa es de la Nacional, licenciada en Sociales de la Nacional, mi hija es realizadora de cine y televisión allá. Y yo estudié sociología en la Nacional, 4 o 5 semestres, y he quedado con la gana de tener un título. Pensé el posgrado y me quise matricular en estudios literarios, pero en ese momento era todo el día, tiempo completo, no lo pude hacer. Todavía estoy con esa cosquillita de querer tener un título de la Nacional. Sí, yo hice un posgrado en la Universidad Autónoma de Sistemas, hice una especialización en evaluación educativa en la Universidad de Santo Tomás y hice la especialización en matemática en la Universidad Pedagógica. Soy especialista en educación ambiental. Sí, yo hice una especialidad en la UNIANDINA en gestión ambiental. No, todavía no. Estoy en el camino. Yo soy docente desde hace 32 años. Fui normalista, que tú sabes que los normalistas son profesores desde que salen de bachillerato. Entonces, calculo por mi edad, 30 y pico de años como docente, toda la vida. Voy a completar 36 años. Bueno, como docente hay 2 etapas. Una primera etapa donde fui docente sin título y duré alrededor de 16 años ejerciendo en colegios privados. Y luego ingresé a la educación pública acá en Soacha, en donde llevo 12 años ininterrumpidos en la labor. Yo apenas llevo este año como profe. Había pues hecho algunas cosas como de enseñar. Bueno, yo soy profe de danza para niños, enseño ballet a niños y niñas de 3 a 6 años, de 7 a 9 y de 10 a 12 años. Había tenido la oportunidad de enseñar cosas, de dar como clases pequeñas, pero sobre todo adultos, en cosas de danza. Y como profe, solamente llevo este año. Entonces soy bastante primi para inglés. Duré
cerca de 28 años trabajando. Di clases en otros colegios. Antes de entrar al departamental a trabajar, yo trabajé en un colegio que se llamaba Colombia Hispano, también trabajé en Vegas Yazo, y de ahí sí ya pasé a trabajar en el colegio departamental. La carrera me escogió a mí. Yo había abordado otras carreras que tampoco había podido terminar. Medicina en la Libre en Barranquilla, Sociología en la Nacional. Pero cuando llegué a Bogotá, era un gran lector voraz y me dieron una oportunidad en un colegio privado como profesor de literatura español y me quedó gustando. A partir de allí descubrí como esa vocación para la enseñanza y posteriormente me gradué como para cualificarme más y poder hacer un mejor desempeño. Entonces pues digamos que fue la carrera la que me descubrió a mí, no yo a la carrera. Porque pues lo que te decía ahorita de que la danza se vincula casi que directamente con el hecho de enseñar. Entonces, mi tesis de antropología fue sobre la forma como se aprende y se enseña la danza en algunos contextos pedagógicos, en algunos contextos vinculados a la universidad. Entonces hice como una revisión de varios espacios de danza, varios salones de danza, y cómo cada profesor lo enseñaba. Entonces ahí encontré algunas herramientas y después pues a partir de la tesis me salió la posibilidad de ser profe, pues de presentar como el proyecto para dar clases de ballet. Y pues uno ya lleva muchos años de formación en ballet y tenía como esa pequeña investigación de cómo enseñar. Entonces dije como, bueno, ¿por qué no arriesgarse a generar un proceso de enseñanza? Y ya. En realidad fue posterior querer ser docente, porque mi primera intención era ser sacerdote, pero allí sin duda no tuve la vocación suficiente y terminé en la docencia. Siempre me gustó desde que estaba en el colegio la formación de estudiantes, la preparación de los muchachos para el futuro. Pienso que la exponencia de mi carrera no puede ser de convicción y de vocación. Porque lo que más me gusta en la vida es orientar la juventud. Yo considero ser una docente de vocación total. Toda la vida quise ser maestra. No me preguntes por qué, de pronto la facilidad de comunicación y de hacer que los demás comprendieran las cosas que en algún momento, cuando era pequeña, yo quería decir. Entonces consideré que de pronto tenía la metodología y que era realmente lo que me gustaba. Así que la respuesta básica es que soy una docente de vocación total. Cuando yo estudiaba en primaria, yo perdí matemáticas en quinto de primaria. O sea, se supone que no era muy bueno en matemáticas. Después, cuando ya hice el bachillerato, yo me empeñé en ser más como mejorcito en matemáticas. Y ya después, cuando terminé el bachillerato, yo veía que las otras materias no eran lo que a mí me daban como alegría, y pensé yo que ser profesor era muy bueno. En ese tiempo parecía que lo era. A pesar de todo, no me arrepiento de haber trabajado de profesor. Yo la escogí por eso, porque me gustaban los retos difíciles. Las cosas fáciles las hace todo el mundo, las cosas difíciles son muy pocos, y siempre pensé que iba a haber trabajo en esa área porque no era fácil y era una de las que menos la gente escogía para estudiar. Le dio
Pues desde la teoría uno escucha la palabra licenciatura y uno ya sabe o supone que uno debe de ser docente, que debe estar dentro de las aulas enseñando y guiando a los muchachos. Sin embargo, realmente la palabra licenciatura no lo prepara a uno como docente. Realmente la teoría que uno ve los 5 años en la universidad no lo preparan a uno para estar dentro de una aula. Realmente uno se forma como docente y aprende es dentro del aula, con la experiencia diaria que uno tiene con los muchachos. Ahí realmente es donde uno se forma como un licenciado. Tenía claro, pero estudié la licenciatura porque de todas maneras eran otros tiempos que tenía uno que meterse, digamos, prácticamente por lo que encontrara, porque faltaban establecimientos educativos, universidades, institutos. No es como el día de hoy que existe todo. Sin duda, porque tuve muy buenos profesores en el bachillerato y ellos nos contaban y nos decían esto. No, yo no soy licenciado, yo soy matemático y soy físico. Esos son mis estudios de posgrado, de pregrado, perdón, que tengo, pero la licenciatura no es en la que hace el maestro. Lo que hace el maestro es el ejercicio como tal de la docencia, el involucrarse uno con muchachos y el estar rodeado en ese ámbito de formación y de conocimiento. Eso es lo que hace un verdadero docente. Sí, claro. Desde el comienzo, desde el primer momento en que entré a la universidad, yo abandoné otra carrera. Yo estudiaba técnico en electricidad industrial y yo dejé esa carrera por quedarme definitivamente con la licenciatura. No, no aprendí en el camino. Digamos que no, en el camino. Cuando uno entra a danza, pues tu intención es ser intérprete, pero en el camino te das cuenta que esa es una posibilidad, y sobre todo como la danza está muy relacionada con contextos de aprendizaje no formal. Hay muchísimas escuelas, muchísimos academias en los que contratan profesores por horas, bailarines por horas. Entonces, cuando uno es estudiante de pregrado, por ejemplo, mis compañeros que son estudiantes de la Universidad Distrital, la gran mayoría que tiene que trabajar para pagar su carrera encuentra en la enseñanza del género de danza que baila la posibilidad de un ingreso económico que les permite seguir estudiando. Entonces, yo creo que en la danza es mucho más fácil encontrar trabajo, sobre todo no formal, trabajos por horas, que en otro tipo de carreras, como una condición bastante anclada al campo de la danza, sobre todo en Colombia. En lingüística yo inicié en la distrital, lingüística y literatura. Pasé allá porque me habían retirado de la nacional y pasé a estudiar por literatura, ingresé yo, no por la lingüística. La lingüística le tenía un poco de fobia porque los veía como unos malabaristas y como unos estafadores del saber, porque veía que toda la parte teórica a veces eran malabarismos conceptuales que no conducían a nada. Entonces, por el lado de la lingüística no tenía ninguna expectativa, sino por la literatura. Pero cosa curiosa, resultó lo contrario. En literatura en la distrital no había nada es nada. Mientras que en la parte lingüística sí lo había. Sobre todo que encontré con el profesor Jaime Bernal León Gómez, excelente maestro. En ese tiempo era maestro de sintaxis. Gracias a él yo encontré una aplicación y un sentido a toda la parte lingüística. Entonces pues cambió la expectativa y al final la lingüística resultó atractiva y bueno, yo terminé finalmente en la Universidad de La Sabana, lingüística y literatura. Entonces pues las expectativas cambiaron totalmente. Pues
siempre la expectativa que tienen como docente, pienso que la gran mayoría, si nos ocupamos de esto, es tratar de transformar esta sociedad. Y siempre mis principios han sido ejemplarizantes en cuanto a la formación, en cuanto a la disciplina, en cuanto a la academia. Y esa expectativa era la que tenía en un principio. Siempre he pensado que no había mucho que enseñar. La gente realmente tiene las cosas internalizadas, lo que hay que hacer es potencializarlas. Entonces, desde el principio creí que el oficio de docente era acompañar, era estar ahí, era guiar, dejar el conocimiento un poco de lado, pero hacer que la gente lo descubriera, que supiese cuáles eran sus capacidades internas, hasta dónde podían llegar. Entonces pienso que eso es desde el inicio y hasta el día de hoy el mismo, potenciar todo lo que las personas tienen en sus cabezas, en sus inteligencias, diferentes, todas diferentes. Pues he de decir que yo, antes de graduarme, porque tocaba hacer trabajo de grado, o sea, una monografía, yo decía, pues no, yo me dedico a trabajar en un colegio y en otro, y no pensaba de pronto hacer el trabajo de grado. Pero tuve la fortuna de hacerlo y poder entrar a trabajar con el sector oficial. Pero en un comienzo pensaba en simplemente trabajar en un colegio, en otro, y sin necesidad de graduarme. Fue casi que una decisión que yo había tomado, pero afortunadamente no lo hice. Y al iniciar mi carrera siempre he tratado de buscar buena comunicación con los estudiantes, con los profesores, con los padres de familia, hacer un buen servicio humano. A mí me interesa, pues lo que te digo, yo soy antropóloga y soy bailarina, y a mí me interesa mucho la investigación de la danza, el entender la danza conceptualmente. Eso implica, digamos, entender la forma como aprenden los cuerpos. Y de hecho, el tener la posibilidad de enseñar danza ahorita, sobre todo en las edades que lo estoy haciendo, me permite continuar investigando, continuar entendiendo cómo funciona el campo de la danza. Entonces, cuando yo ingresé a danza, pues yo no esperaba ser profe, porque te decía ahorita, uno descubre en el camino que uno puede ser profe, pero digamos en principio lo que yo esperaba era ser intérprete e investigador. En los últimos tiempos, por las políticas educativas que tenemos, se ha venido perdiendo como ese interés, como ese querer hacer algo por el futuro. Al finalizar de la carrera quiero irme o regresarme para el campo y tener una solicitud como digna, tranquila, sin tanto ruido o sin tanto afán de la ciudad. Afortunadamente se ha cambiado, porque las generaciones han sido diferentes. Cada vez son grupos de personas distintas, con necesidades distintas, con habilidades distintas. Entonces, claro que cambia, y cambia cada clase, cada momento, cada espacio, cada persona. No ha sido nada estático, pero el objetivo final, el que yo siempre pretendí, que era hacer que la gente fuera un poco más crítica a partir de algo que es muy importante, porque es mi carrera. ¿En qué cambió? Bueno, voy a explicar. Mientras que un ingeniero puede ser profesor, un profesor no puede ser ingeniero. Entonces eso sí lo deja uno aburrido porque realmente no le da otras opciones. Sin embargo, yo conocí gente que habiendo estudiado la licenciatura se dedicaron a trabajar en otras, digamos, casi que como ingenieros, pero como técnicos en informática, en cosas así. Yo vi que gente se quedó en ese trabajo. Cuando nosotros estudiamos la licenciatura, había 3 variantes terminales, y una de esas se llamaba en electricidad electrónica.
Entonces cuando yo la terminé, yo escogí esa variante, electricidad electrónica, porque a mí me gustaba también mucho el cuento de la electricidad electrónica. Entonces la gente que escogió por ese lado, hubo gente que se quedó trabajando en cuestiones digamos, como técnicos en sistemas. Yo conocí gente que nunca fue a ser profesor. Ellos sí de pronto no esperaban ser profesores, sobre todo en la práctica docente que nos hacían, se daban cuenta que eso no les llamaba mucho la atención. Pero yo soy consciente que desde que yo empecé, esa era la idea y honestamente a mí me gustó el trabajo de docente. ¿Qué no me gustó? Calificar evaluaciones y evaluar a los estudiantes. Pero todo lo demás a mí me gustaba mucho estar en clase con ellos, me gustaba explicar, todo eso me gustaba mucho. No me gustaba mucho era corregir evaluaciones, calificar evaluaciones, eso no me gustaba mucho. Sin embargo yo lo hacía, pero no era lo que más me gustaba. Esas expectativas cambiaron totalmente porque durante el transcurso de mi carrera vi pedagogía, psicología, modelos pedagógicos. Tuve la oportunidad de trabajar con estudiantes, entonces esa expectativa inicial cambió por querer ser docente, por enseñar, por estar dentro de las aulas y compartir con mis estudiantes. A través de los años todos los días tenemos que estar cambiando esa forma de pensar, tiene que estar innovando, tiene que estar a la altura de los nuevos tiempos, de las nuevas tecnologías, y eso lo hace cambiar nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Indiscutiblemente, una cosa es la formación teórica y otra la práctica. La práctica lo vuelve a uno un poco más sensible frente a las dificultades y hace que uno entienda más al estudiante. Las historias de vida muchas veces lo conmueven a uno y le llevan a terrenos nuevos que uno no haya tenido en cuenta, pero que lo fortalecen como docente. No tanto de pensar, la carrera me fortaleció lo que pensaba en el sentido de que descubrí cosas que sospechaba y me dio la oportunidad de nuevos conceptos que no manejaba. Entonces no cambió mi forma de pensar, me la acentuó y seguí en la línea de buscar en la educación una alternativa para la parte social de este país. No pensaba que la carrera de educación podría ser tan vital para eso, pero una licenciatura lo es. Entonces lo que hizo fue más bien reforzar, realmente no cambié mi concepto, ni en lo bueno, ni en lo negativo, ni en lo positivo que yo tenía sobre la educación. El pensamiento de uno jamás puede cambiar. Lo que pasa es que tiene que ir renovando. Y la información se puede ir transmitiendo de acuerdo al momento. Y los momentos que estamos pasando ahorita son muy duros para la educación. La formación del individuo, la formación como persona, la formación como persona pensante, persona activa del conflicto, como persona activa de la sociedad, como persona activa en todos los frentes que se presentan en la vida, laboral, personal, social, todos los frentes. El objetivo que yo tengo como educadora, más que enseñar química, más que un estudiante aprenda sobre la reacción, es que sea excelente ser humano. Entonces la química es una excusa para decirle a los estudiantes, oiga, usted tiene que ser integral, tiene que ser excelente ser humano, recordar los valores que nos enseñan en casa, ser respetuoso y realmente querer salir a contribuir al mundo desde su persona, antes de tener prioridad cualquier saber. Mi objetivo como educador es ayudar al mejoramiento de las juventudes,
cambiar, digamos, formar ciudadanos, formar gente bien, formar un cambio en la sociedad. Mi objetivo como educador es tener una comunicación con los estudiantes y contarles ciertas experiencias que han sido exitosas en la formación de estudiantes. Generar en los estudiantes transformación, compromiso con su propio proceso, y la fundamentación en los valores, la responsabilidad, la puntualidad, el compromiso con ellos mismos, con su proyecto de vida, con la realización de sus sueños. Desde que inicié mis primeros pasos, como te decía, sin ser graduado, sin haber estudiado, mis primeros pasos en la docencia, el objetivo siempre ha sido el mismo: contribuir a la formación del joven, contribuir a que el lenguaje y la comunicación se conviertan en unas herramientas efectivas que logren transformar su realidad social, su realidad psicológica, su realidad laboral. En ese sentido, el lenguaje, el área, la asignatura, lengua castellana, se convierte en una herramienta poderosísima. Y mi objetivo siempre ha sido que ellos se apropien de ese lenguaje y lo logren convertir como en la bandera que los puede sacar adelante de este caos social en que viven. Es muy lamentable en la parte social de mis estudiantes. Entonces, mi objetivo es que gracias a eso, gracias a esa palabra que no me gusta, a ese empoderamiento, se convierta cada uno de ellos en una mejor persona, en un ser humano con esperanzas, en un ser humano que no trae entero, que luche por lo suyo, que luche por unas mejores condiciones de vida y por este país y por esta sociedad. El objetivo es ese. Bueno, yo siempre pensaba que para uno sería muy satisfactorio sacar gente que con los años no le diera a uno pena verla a los ojos. O sea, decir, mire, me encontraba con un examen y todo podría decirme de mí, pero nunca que yo no lo puse a pensar. Entonces, a mí siempre me gustaba era eso, saber que con la gente que yo le di clase y que yo encuentro, no me da pena encontrarme ni hablar con ellos porque yo hice mi mejor esfuerzo por ellos. Obviamente de pronto cometí errores porque es inevitable que uno, o sea, pues es inevitable que uno cometa errores. De todos modos uno se equivoca y puede haberlos cometido, pero a mí me gustaba mucho eso. Yo enseño a niñas, sobre todo. De hecho, solamente tengo un estudiante hombre, porque aunque la clase está abierta pues a los niños en general, niños y niñas, hay una percepción social de que el ballet o la danza en general es un hecho femenino. Entonces es difícil que haya niños. Lo que yo me planteé desde el principio era que generar en el salón de clase un espacio de empoderamiento y de libertad. Entonces, en la clase se busca, por supuesto, aprender, digamos, la técnica como tal de ballet en las niñas chiquitas a partir del juego, pero sobre todo un lugar de libertad en el que ellas se puedan mover y expresar como lo sientan naturalmente, y en esa medida es un lugar de empoderamiento. Algo que yo identifiqué, no tanto en el centro cultural, sino en la escuela de Chincé, es que hay, digamos, la reproducción de la violencia. Hay muchos lugares, muchos hechos violentos que se aprenden corporalmente. Entonces, los niños de la escuela de Chincé, pues que es un contexto mucho más difícil, mucho más humilde, los niños tienen unas situaciones familiares en muchos casos que son bien complicados, y los niños se golpean mucho entre ellos, se maltratan físicamente entre ellos. Entonces yo, por ejemplo, en ese contexto, yo dije, a mí no me interesa que ellos aprendan a bailar, nada.
Me interesa que en el salón de clase de danza aprendan que el contacto corporal habla de cómo ellos se sienten con relación a las otras personas. Entonces mi objetivo en la escuela era lograr simplemente que ellos en la hora de clase que nosotros teníamos no se golpearan, por ejemplo. Y eso se traduce como generar espacios digamos, de salud social. Yo siento que el trabajo corporal libera a las personas, genera niños empoderados, en el futuro pues personas empoderadas, y en esa medida pues es una herramienta de construcción de una sociedad sana. Cuando decidí ingresar a la educación pública, lo hice con los ojos abiertos, ya viejo. Apenas llevo 12 años ejerciendo. Yo me gradué y guardé mi título en una botella, en una caja de whisky. Y muchos años después lo saqué cuando conocí Soacha, en otras circunstancias. Y Soacha es un lugar maravilloso donde los jóvenes necesitan tanto del docente, y quise ser docente público para venirme a trabajar a Soacha. Me inscribí aquí, pasé el concurso y eso ha permitido que yo pueda influir de alguna manera en las decisiones de vida de los muchachos a través del lenguaje y la comunicación, brindándoles una visión y un horizonte distinto para sus vidas. Creo que lo he logrado. Cada vez que un estudiante viene y me dice, como tú, soy en Filología en la Nacional, soy realizado, es mi mejor pago, ¿sí? Entonces pues sí creo que he incidido en los jóvenes porque lo demuestran y se siente ese cariño que me tienen y que yo les tengo. Creo que sí, porque yo conozco gente que echó para adelante y de pronto no me lo he dicho muy abiertamente algunos, porque sí algunos he escuchado que me dicen, bien, pues usted sí me puso a pensar y me hizo ser de pronto lo que yo soy. Entonces creo que sí ayuda a la gente. Pues cada espacio tiene un objetivo concreto, que está vinculado con los niños en concreto que están ahí, porque todos los grupos son diferentes. Sin embargo, por ejemplo, lo que te digo de la escuela de Chince, es mucho más fácil decirlo que realmente ponerlo en práctica y que funcione. Entonces, requiere experimentar un montón y ponerse también como cuestionarse en muchos aspectos. La escuela de Chince me ha cuestionado muchísimo sobre el modelo pedagógico imperante, sobre cómo esa relación de poder del profesor, que en muchos casos abusa corporalmente del niño en un sentido del tipo de contacto que tiene con el niño, y en esa medida, por ejemplo, se generan relaciones de poder. Entonces, a veces es mucho más fácil plantearlo en términos teóricos de, digamos, yo qué quiero, que lograrlo en el aula de clase. Sin embargo, yo creo, o pues lo que he aprendido este año es que lo único que uno puede hacer es preguntarle a la gente que sabe más que uno cómo hacerlo y experimentar. Y llevar 1, 2, 3, 4 opciones por cada clase para lograr el objetivo de ese día. Y a veces no funciona la primera, listo, no funciona la segunda, y no funciona la tercera, y no funciona la cuarta, entonces toca improvisar. Pero si uno tiene claro el objetivo de ese día o de ese espacio, es más fácil lograr pequeños objetivos. Porque digamos es una labor grandiosa. Uno digamos está manipulando, ayudando, formando seres humanos. Es un oficio que al terminar uno su carrera le produce satisfacción, porque sirvió a la sociedad, hizo algo, digamos, frente a una sociedad.
Indiscutiblemente mis exalumnos dan buen testimonio de la labor que hice con ellos y algunos padres de familia agradecen como uno ha influenciado y ha hecho historia en la vida de algunos estudiantes. Lastimosamente que digamos a través de los años adquiere uno una pedagogía pues más avanzada, adquiere uno una experiencia y entonces pues ve digamos el trabajo como una forma de relajarse, una forma de estar bien, una forma de llegar al muchacho, una forma de compartir, una forma de ser mejores cada día sin necesidad de estar peleando, como de pronto lo hizo uno al principio, que solo estaba pensando en una nota, estaba pensando digamos en si pasaba el año o no pasaba el año del estudiante. Hoy en día no, hoy en día digamos uno piensa digamos, es poner en práctica los conocimientos adquiridos durante todo ese tiempo digamos de trabajo y formar al estudiante, ayudarlo. Muchísimo. Mi condición para seguir en la docencia es el día que no lo disfrute, el día que me cueste levantarme, porque ya no disfruto venir aquí, ese día renuncio. No encuentro otro lugar laboral en donde sentirme tan feliz como en el colegio. Para mí es mi pasión, para mí estar con los jóvenes, servir de soporte, de ayuda, aprender de ellos, compartir con ellos, para mí ese es un deleite. Lamentablemente en Colombia las condiciones en la educación pública son las peores, 48, 50 estudiantes por aula, un tremendo desastre social, hogares, la mayoría de los hogares son hogares, ¿cómo es que se llaman? Hogares que no son nucleares, viven con la abuela, con el padrastro, disfuncionales, que llaman ahora, y económicamente una miseria, gente que se viene sin desayuno. Entonces pues eso también condiciona, pero de todas maneras uno hace su labor, porque ellos son los que más lo necesitan precisamente. Yo dejé de enseñar por cuestiones de salud, entonces la recomendación más grande que me han dado es evite ponerse a trabajar en eso, y entonces yo lo he hecho. Sin embargo, a mí de pronto me retan a hacer algo de un problema o alguna cosa, y yo la hago porque decir que se me ha olvidado todo, no, eso no se olvida tan fácil, sobre todo después de tantos años de estar dándole a las cosas, eso uno todavía lo lleva consigo. Pues hasta ahora yo lo he disfrutado bastante, pero en diferentes edades, la pedagogía, y pues yo creo que es diferente el proceso de enseñanza en cada edad. Entonces, realmente yo he disfrutado más trabajar con los niños más grandes, como a partir de los 7 años. Logro conectarme mucho más fácil con el proceso de los niños. Pero sí, en general, realmente es muy interesante. Por ejemplo, hoy que estábamos pasando lo coreográfico que vamos a mostrar el próximo viernes, pues ver que ellas lograron entender ciertas cosas, no todo lo que tú querías, no todo lo que tú esperabas, pero verlas bailando, disfrutándolo y haciendo cosas que lo hacen con amor, pues es maravilloso. Tú dices, ¡guau! Lo logré, y te hace feliz de estar ahí en el salón de clase enseñándole o intentando enseñarle a los niños ciertas cosas. Realmente es muy lindo. El proceso pedagógico es arduo, pero es muy lindo, sobre todo porque como yo vengo del campo de la danza y de las ciencias sociales y no tengo formación como tal pedagógica, entonces pues es todo el tiempo tener que estar mirando, buscando ver cómo aprender en el camino, en la práctica, y de hecho pues en la prueba y en el error. Pero sí, es bien chévere, es muy lindo el proceso. Totalmente, sigo siendo apasionada de lo que hago. Va llegando mi momento de decidir
si puedo seguir o no siendo maestra porque ya estoy a punto de pensionarme. Y yo siento que hay mucho que dar. Quisiera irme a hacer otra cosa fuera en relación con eso, con educación. Me gustaría tener una escuela para enseñar a otros a ser maestros. Faltan maestros. Pienso que podría salir de aquí a escribir sobre didáctica, sobre pedagogía, pero no me desprendería jamás de lo que es el sector educativo. No. Sí, en cierta forma sí. Pues digamos, de pronto no tanto por la labor docente, sino por el manejo que le da el Estado a la educación. Digamos, el hacinamiento, digamos, en el colegio, la gran cantidad de estudiantes, eso afecta la salud de cualquier docente. No, bueno, el estrés es normal, a veces tiene un estrés, pero la gran mayoría de días o de tiempo dedicado a la docencia la disfruto porque tengo buenas relaciones con los estudiantes, con los padres, con los profesores, con todos los estamentos que forman las instituciones educativas. Creo que la parte auditiva en un colegio donde estamos aquí en General Santander, esto es hay demasiada contaminación auditiva, hay un hacinamiento tenaz en los descansos. Alguna vez hice un estudio sobre eso y hay en promedio 30 centímetros para el descanso por estudiante. 30 centímetros, una baldosa. Es una locura. Y eso me ha afectado. Más que todo en la parte auditiva. La parte emocional la he aprendido a manejar. Los muchachos mismos me han enseñado. He aprendido mucho de ellos. De resto, bien. Yo pienso que cuando se hacen las cosas con tanta pasión y de un momento a otro algo fácil, se siente un poco de frustración. Y eso afecta el ánimo, somatizan, los maestros somatizamos cuando las cosas no se nos dan de una manera u otra. Yo diría en respuesta que sí se afecta, claro que sí. Y si no es mi caso personal, por lo menos en muchos de los casos, veo que los maestros se desgastan demasiado con el trabajo de los estudiantes, porque es como tratarlos de llevar, de empujar a toda hora, cuando no debe ser esa la función del maestro. Pero esta sociedad nos ha llevado a eso, a estar empujando estudiantes a toda hora. Eso cansa y eso frustra también. Claro, y genera enfermedades y hace que se somatice todo. A mí me estresaba mucho ver que mientras que uno hace su mayor esfuerzo, otros compañeros lo toman de una forma muy folclórica. No hacen que el estudiante se esfuerce por aprender, no le pelean al estudiante por el plagio que hacen todos los santos días y son muy frescos. Pueda que no se enfermen nunca y trabajen hasta los 70, pero creo yo que ese no es el objetivo. El objetivo es lograr que la gente piense, se vuelva más lógica, la teoría que está aprendiendo la sepa aplicar para la solución de problemas y no que repita y repita y que haga monachitos y que así pase la materia. Eso no tiene sentido, porque viva plagiando lo que los demás hicieron, ¿no? Entonces eso no. Pues yo creo que sí, pero a veces positivamente y a veces negativamente. O sea, no solamente afectada en un sentido negativo, porque a veces, digamos, el salón de clases a veces te genera mucho estrés. Pero a veces también pasa que estás muy estresado con tu día, con tu vida, y llegas al salón de clase y es un lugar de distensión ya, porque solamente eres tú con los niños, con lo que vas a hacer ese día, y sales súper renovado. Entonces, si no es solo una afectación en el sentido negativo, pues a veces, y tú que quedas sin voz, bueno, en fin, como cosas así, pero a veces también es una afectación en el sentido positivo. Pero cosas graves nunca he tenido nada terrible.
Gracias a que soy docente he tenido tengo hijos exitosos en la parte académica. Mi esposa también es docente y esto ha facilitado la formación académica de mis hijos. De manera negativa no he tenido ninguna consecuencia que afecte a la familia, al contrario, de manera positiva, porque el mantenerse en la educación le permite también actualizarse y actualizar a los hijos en esta parte. También me ha generado muchas reflexiones sobre el género, sobre la construcción del género como hecho social. De verdad, eso pasa en la infancia y pasa en cosas muy concretas, en cómo se les enseña a los niños a mirar, a vestir, a caminar, a correr, a entenderse a sí mismos. Entonces eso me ha generado también muchos cuestionamientos sobre si yo quiero o no ser madre, cómo lo sería, si quisiera hacerlo. En general, pues yo no creo que un proceso pedagógico en el que tú estás todas las semanas con unos niños pase por encima tuyo sin afectar el resto de aspectos de tu vida. También me ha permitido mucho más entender la danza, por ejemplo. Entonces, entender un paso que tú como estudiante llevas no sé cuántos años haciendo ese movimiento y tener que racionalizarlo para ver cómo explicarlo y cómo explicárselo a niños chiquitos, también te hace mucho mejor estudiante de danza. Yo lo he sentido así, entonces sí, me ha atravesado en todos los aspectos de la vida. Pues, también me ha dado muchas herramientas para trabajar en otros lugares, por ejemplo, con gente grande, en otros contextos, por ejemplo, de música. Me ha dado muchísimas herramientas para que cuerpos adultos entiendan el objetivo del movimiento que yo quiero, o la calidad del movimiento que yo quiero que logre. Me ha dado muchísimas herramientas. Bueno, positivamente tenía una gran ventaja, por lo menos mientras yo trabajé, que era tener la oportunidad de estar uno con los hijos más tiempo, porque trabajaba uno medio tiempo, se puede decir, y el otro lo podía dedicar a sus hijos. Esa es una gran ventaja, puede uno decir que sí convivió con ellos. Eso es positivo para mí, ¿no? Pues uno no puede tampoco decir que no hizo cuestiones materiales con su trabajo, porque para tener algo yo sé que hay que endeudarse. Es muy difícil pensar en que yo voy a ahorrar y voy a comprar un terreno o voy a hacer una casa sin endeudarse. Y creo yo que eso tocó hacerlo y lo hicimos, y afortunadamente tenemos lo que tenemos, gracias a que creo que tomamos buenas decisiones. Muchos profesionales que han pasado por mi mano y que pueden decir que aprendí a leer, aprendí a escribir contigo, pude expresar, puedo comunicar, me volví una persona crítica, soy una persona exitosa afuera. Esos han sido como los triunfos después de, pero triunfos inmediatos, claro, resultados en pruebas, resultados personales en algunas cosas, satisfacciones que ellos tienen al momento de lograr X o Y objetivo, también son satisfacciones de los maestros. Pienso que son más las positivas que las negativas. Cuando hay frustración, cuando el muchacho no hace las cosas por voluntad, de pronto si quiere hacerlas por una nota, quiere que de pronto tú le evalúes cada raya línea que haga por una nota. Entonces esa educación de condicionamiento no me gusta, pero es una educación que se está forzando en este momento a hacerse porque la gente no quiere trabajar por voluntad propia, por autonomía. Pues más que gustarme es como la razón de ser de todo ser humano, dedicarse a enseñar a su congénero o a las generaciones más jóvenes, porque la docencia es lo que permite que se mantenga la historia, que se amplíe la cultura, que haya retroalimentación en lo cognitivo, en lo social, en lo cultural. Un buen pensador necesariamente tiene que terminar siendo docente para dejar herencia. Pues la verdad, tengo un solo hijo y no le gusta, entonces obligarlo tampoco, ¿no? Al que le guste, pues chévere, y lo motivo, y al que no, pues definitivamente no. Bueno, a mí sí me gustaría que se volviera profesor, porque
realmente con el tiempo uno ve a la gente y siente gran satisfacción. De pronto le dicen todavía a uno profesor la gente que lo ve, y eso es agradable para uno saber que pasó por este mundo y no fue todo en vano, o sea que sí hizo algo en esta vida. Pienso que es una buena profesión, de pronto algo desagradecida a veces porque hay gente que espera haberse ganado todo en la vida sin dar lo mejor de sí. O sea, que hay gente que le reprocha a uno, me rajó, no sé qué, y es la hora en que no entraron en razón que no hicieron lo que había que hacer. No se entregaron al estudio, no dieron lo mejor. Aunque es muy difícil que en este momento la gente elija ser docente, pienso que la única manera de que alguien decida ser docente es viendo un docente que hable, un docente que busque, un docente que lo haya inspirado. Entonces, sí me gustaría, si de verdad fuese a hacer con pasión, sí me gustaría que se lo hicieran bien. He encontrado muchas personas que están estudiando pedagogía en este momento y no los veo con la misma didáctica ni la misma pasión. No sé si es que las escuelas pedagógicas están fallando en eso, en las escuelas normalistas o eso, pero nos falta mucha didáctica en este momento para enseñar. Entonces, quisiera, sí, que muchos de mis estudiantes lo fuesen y que muchas de las personas que tengo a mi alrededor fuesen buenos maestros, que tuviesen pasión y vocación para hacerlo, porque los estamos necesitando con muchísima fuerza, se necesitan en este sistema educativo. Eso sí tiene mucho que decirse. Yo pienso que no está bien remunerada, mientras que otro profesional de pronto gana más, haciendo de pronto menos desgaste psíquico, digámoslo así, porque el trabajar con gente es complicado. Entonces, hay que decir que sí falta un poquito más de remuneración en el trabajo. Hay gente que está muy engañada con el cuento del estudio. Uno encontraba padres de familias que dicen, ay, tan chévere, usted va y se puede decir que los mamás de los chinos son una hora, o 2 horas, o 4 horas en un día y ya chévere. Eso no es tan así, porque hay que cuadrar clase, hay que corregir evaluaciones, que es lo que yo decía, que eso me aburría mucho, pero yo lo hacía. Entonces, eso no es tan de paseo del cuento. Sí había que trabajar muy parejo. Vuelvo y repito, hay gente que lo toma muy, compañeros de trabajo que lo tomaban muy alegremente y no se entregaban al trabajo, y no se entregan al trabajo, simplemente ellos pasan estudiantes sin haber logrado que ellos tomen cierto nivel de conciencia en lo que hay que hacer. Pero por lo menos yo sí lo hice. Considero yo que yo trabajé como debía ser, como hay que hacer las cosas. Y me dice que si estoy bien remunerado, tanto económica o como socialmente. Socialmente ya el profesor no es el mismo personaje de hace años. Cuando yo fui estudiante, el profesor estaba era más respetado, tenía más armas para hacer que el estudiante cumpliera con sus deberes. Hoy en día ya no. El mismo padre de familia se ha encargado que el estudiante no respete al profesor y el conflicto hoy día es más tenaz. En cuanto a la cantidad de estudiantes, hay que decir que son muchos estudiantes para tanta responsabilidad de un docente. Eso lo desgasta a uno terriblemente. Y cuando yo empecé a trabajar, me acuerdo que tuve 2 grados sextos, uno de 57 y otro de 56 estudiantes de grado sexto, y eso es muy, muy complicado trabajar con tanta gente. Y así, de pronto, incluso uno pasa a ser injusto con algunos estudiantes. Sin embargo, pues yo creo que hice lo mejor. Y siempre tuve problemas por la cantidad de estudiantes, porque controlar 50 y pico de estudiantes en un salón de hecho no tiene sentido. Trabajé incluso en un colegio con un hispano, donde llegué a tener 72 estudiantes en un salón.
en un grado sexto. Eso no tiene razón de ser, porque a pesar de que era un colegio privado, eso se hacía. Y todos los santos días encontrarse uno con 72 estudiantes en un salón, eso es casi como hacer una conferencia, y como los estudiantes todos lo toman de alegría. Hay estudiantes que sí van a lo que es, desafortunadamente son muy poquitos. Son más los que van buscando ser bachilleres, que es el objetivo de ellos, así no aprendan nada, no sepan nada, y eso, pues esa no fue nunca mi mentalidad. Siempre quise que aprendieran algo y que mejoraran sobre todo su capacidad de pensamiento, su lógica, su capacidad de solucionar situaciones. Y eso creo que yo siempre traté de hacer. No, yo la considero bien remunerada, porque es que nosotros ejercemos muchas labores dentro del aula. Somos psicólogos, muchas veces mamás, ejercemos muchas labores, tenemos que hacer muchas cosas dentro del aula para brindar una buena educación a nuestros estudiantes, además de brindarles cariño, respeto y muchas otras cosas o carencias que ellos puedan tener. Es mucho la labor, la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestra sociedad, con las niñas, con nuestros adolescentes, y considero que la Secretaría de Educación, los gobiernos no reconocen esa labor tan importante que tenemos los docentes dentro de la educación, no reconocen ese rol tan importante que tenemos dentro de la sociedad. Por lo tanto, no lo considero bien pagado. Me parece que de todos modos sí falta que se ajusten los salarios al trabajo de los docentes. Si bien es cierto, es media jornada, pero la atención son, por ejemplo, en el caso mío, que soy coordinador de convivencia, son 1.300 estudiantes, 1.300 padres de familia y pues toda la problemática. Entonces, como que sí, la profesión siento que no tiene la remuneración que debería ser. Sí, claro que sí. De hecho, acabamos de venir de un paro de maestros, donde la gente dice se está peleando por dinero o por sueldos y salarios de los maestros. Y resulta que no, infortunadamente en este país hay que luchar por la educación y después hay que luchar por los acuerdos que se hacen en los paros de educación y hay que seguir luchando por todas ese tipo de cosas. ¿Qué indica eso? Que no hay satisfacción, que el maestro no está bien remunerado, que hace falta más incentivos, no solamente incentivos dentro de la misma escuela, sino incentivos sociales a todo lo que tiene que ver con la labor del maestro. Es una labor muy grande y muy mal remunerada para lo que realmente se hace. Eso sí es de voz popular, maestro está en el paro. Nos llevamos en la universidad el mismo tiempo que cualquier otro profesional. Tenemos que trabajar con 40 individuos, 45 y hasta 50, hemos tenido 52 años. Y tenemos que brindar buenos resultados aún con todo ese desastre social que tenemos en nuestros salones de clase. Y sin embargo, lo que nos pagan a nosotros es la mitad de lo que le pagarían a cualquier profesional que ingresa por primera vez a trabajar. Estamos luchando por eso, por una nivelación salarial con relación a todos los profesionales públicos. No lo vamos a obtener, desde luego que no, pero con lo que nos pagan se puede vivir. Si pensamos que la felicidad está en cuánto te ganas y en cuánto disfrutas, nos jodemos, estamos jodidos, ¿sí? Tenemos que cambiar la ecuación. Sí, seguir luchando porque nos remuneren mejor, pero disfrutar lo que hacemos mientras tanto. Llegará algún día, no sé, lejano, pero posible que las nuevas generaciones de pronto, en un futuro mediano, largo plazo, den un vuelco y la profesión docente por fin se sitúe en el lugar donde debe estar. Por los WhatsApp se habla mucho de lo que en los países orientales representa el docente.
y cómo los países que están en los escalafones más altos es porque tienen al docente mejor remunerado y mejores situaciones. Esperemos que algún día lleguemos allá, mientras tanto toca salir a la calle.